gusta orar. Señor, mira que en este momento ponemos delante de ti este tema nuevo que nos va a dar el pastor, sabiendo que él es guiado por tu Santo Espíritu. Gracias te doy, Dios, porque sé que aún a cada uno de nosotros, como tus hijos, viene lleno de tu Santo Espíritu, nos estás preparando para guiar, Señor, a cada una de las personas que llegará a pedir el consejo tuyo, Señor, en todo momento. Que seamos cada uno esa luz que resplandezca, Señor, sobre las tinieblas, para poderlos guiar al arrepentimiento, Señor, a la conversión en ti, en Cristo Jesús. Llénanos a todos y a cada uno de tu Santo Espíritu, y hazlo por tu buena, agradable y perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero pedirle a Alfredo si puede activar su micrófono para que nos dé las indicaciones del registro de asistencia, por favor. ¿Se anda por aquí, Alfredo? Creo que no. Pero bueno, en el chat dejo el link para el registro de asistencia, si todos lo pueden ver ahí, para que lo puedan teclear o dan el clic y se van directitos ahí, pueden pasar su asistencia, por favorcito, porque eso le facilita a él todo. Bueno, pues vamos a orar. Padre, yo también te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros. Permite que esta clase pueda ser provechosa, permíteme ser útil en tus manos y que todo lo que platiquemos sea de bendición en la vida de tus hijos aquí presentes y que estamos conectados. Gracias, Dios, por todo lo que tú vas a hacer. A ti damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener la clase que se llama Consejería Espiritual. Así que voy a compartirles la pantalla, la presentación, para que podamos entrar de lleno en el tema. ¿Y por qué comenzamos con el tema de consejería espiritual? Porque independientemente del tipo de problema que la gente esté presentando o por qué razón viene a solicitar que nosotros les demos el consejo, el origen siempre es espiritual. Cualquiera de las situaciones que la gente esté viviendo siempre nos va a hablar de un problema de índole espiritual. Así que nada más déjenme aquí hacer un arreglo para que podamos tener todos el acceso. Bueno. Bueno, comenzamos entonces con el tema de la consejería espiritual. Y bueno, vamos a empezar por Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a ver qué dice. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Quiero que noten algo que es sumamente importante para nosotros al momento de estar hablando de la consejería y especialmente el aspecto espiritual. Sobre todo porque, les decía, no importa si el problema es conyugal, no importa si el problema es familiar, no importa si el problema es personal, no importa el problema de qué tipo se refiera. Estamos hablando de un asunto eminentemente espiritual. Y esta es la cuestión. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones.
le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Y quiero que ustedes subrayen o anoten si están tomando nota de estas frases. Conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría y comprensión espiritual, número 2. Y tercero, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. El hecho de tener conocimiento de la voluntad de Dios y sabiduría y comprensión espiritual nos va a permitir vivir honrando y agradando al Señor. Y finalmente dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Y finalmente nos aclara, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Qué cita tan extraordinaria que nos deja ver entonces que todo lo que nosotros hacemos tiene un origen en nuestra vida espiritual. Por eso, repito, hoy comenzamos con antes de pensar en cualquier otro tipo de consejería, antes de pensar en cualquier otro tipo de ayuda o atención. Y es que miren, el conflicto, siempre que una persona esté en conflicto, nace en el espíritu. Y es ahí donde vamos a reflejarlo todo. Recordemos que el Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los robos, del corazón sale el pecado, del corazón sale todo. Así que cuando una persona está en desorden en lo espiritual, evidentemente lo va a reflejar en su comportamiento. Y aquí quiero enfocarme en el versículo Dios, la forma en que viven. Si esto lo viéramos desde un aspecto contrario, es decir, si la gente no conoce la voluntad de Dios, si la gente no tiene sabiduría y comprensión espiritual, entonces la forma en que viva, pues va a deshonrar a Dios y va a traer caos, destrucción a su propia vida y los frutos van a ser malos. Y en lugar de crecer, pues al parecer esto va a ir en una destrucción continua. Por eso, Colosenses nos enfoca tanto en este aspecto tan importante que para nosotros debe ser lo más fundamental. Y cada vez que una persona venga con ustedes y les dice que quiere tomar consejería, es sumamente importante que ustedes le hagan énfasis y comiencen por las preguntas de índole espiritual, porque esto es fundamental, es clave para que nosotros entendamos en qué condiciones se encuentra la gente. Ahora, vamos aquí. El conflicto nace en el espíritu, Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Fíjense lo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, y hay que entender, en el alma se encuentran los sentimientos, las emociones, la voluntad, el intelecto. Entonces, la palabra de Dios va a penetrar hasta partir el intelecto, la palabra de Dios va a penetrar hasta partir la voluntad, la palabra de Dios va a penetrar hasta partir los sentimientos y las emociones. Y el espíritu, muy importante, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Perdón, aquí repetir la escritura, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí lo que nos deja ver la escritura es, la palabra va a traer una corrección interna. Claro, como vamos a ir viendo a lo largo del curso, ahora vamos a tener que meternos a diferentes áreas, a diferentes rincones, pero debemos entender que la mayor parte de la gente, cuando venimos a Cristo con un desorden espiritual, cuando tal vez hemos vivido lejos de Dios, o tal vez hemos vivido en idolatría, cuando tal vez hemos vivido en ocultismo, cuando tal vez hemos vivido con adicciones, cuando tal vez hemos vivido en desorden y en caos,
evidentemente es porque el conflicto que tenemos entre nosotros se refiere a un conflicto espiritual. Así que eso es justamente lo que nosotros tenemos que comprender y echar fuera de la vida de la gente, ayudándole con la palabra. Recuerden, la primera clase vimos que todo consejo que damos nace con la palabra. Todo consejo que damos tiene que tener un fundamento con la palabra. Y aquí tenemos una de las razones por la que todo consejo tiene que estar basado en la palabra. Y es que la vida refleja el espíritu del hombre. Esta imagen me gustó mucho, es una imagen que nos habla de una persona que está del lado del espejo y una persona que está enfrente del espejo. Nuestra vida es el reflejo de nuestro espíritu, porque alejados de Dios no podemos encontrar paz, no vamos a encontrar evidentemente la calidad de vida, la abundancia de vida. Y el espíritu del hombre, pues, es de alguna manera lo que nos permite tener luz, como dice Proverbios 20:27, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos apagado el espíritu y no hay luz en nosotros? Entonces vivimos en tinieblas y posiblemente nosotros creemos que estamos como la persona que está de este lado del espejo, pero no nos damos cuenta que hacia afuera estamos reflejando algo completamente diferente. Por eso me llama la atención la imagen en sí, porque, repito, la vida es el reflejo de nuestro espíritu. Si vivimos un matrimonio ordenado es porque nuestro espíritu está ordenado. Si vivimos un matrimonio desordenado es porque nuestro espíritu está desordenado. Una vez atendí a una pareja que, bueno, donde el hombre llevaba 5 matrimonios, hagan de cuenta como el caso de la mujer samaritana, y él me decía, bueno, es que todas las mujeres que he tenido, todas me han salido malas. Entonces él culpaba a cada una de las esposas que había tenido. Y no significa que las mujeres hayan estado bien, pero lo que nos refleja es que tanto él como las 5 personas con las que había vivido, evidentemente tenían un desorden en la parte espiritual y se reflejaba en su relación conyugal. Y cada vez que él intentaba hacer una nueva relación, una nueva pareja, un nuevo matrimonio, iba de fracaso en fracaso porque su espíritu estaba mal. Cuando una persona no tiene solidez espiritual, no importa a dónde se meta, va a traer caos. Una persona con desorden espiritual regularmente es una persona que lo va a reflejar en su vida personal, íntima, en su vida conyugal, en su vida material. Por eso puede haber una persona que gane $1,000,000 mensuales y cuando ustedes se meten al área financiera está endeudada, el dinero no le alcanza, tiene fugas de dinero y de capital por todos lados. ¿Por qué? Porque el problema no se llama dinero, el problema es espiritual. Una persona que está mal espiritualmente va a tener relaciones con los suegros, con los padres, con los hijos, con los hermanos. Quien está mal espiritualmente lo va a reflejar. Aquí, entonces, quédense con esta frase, la vida refleja el espíritu del hombre. Una persona que tiene una vida espiritual débil, enferma, mala, lo va a reflejar en diferentes posiciones de su vida. Y esto le quiero hacer énfasis porque vamos a encontrarnos muchos tipos de consejo y tenemos que ver hacia dónde la gente está caminando. El corazón malvado genera los problemas. Cuando una persona no sabe vivir para Dios, cuando una persona vive alejada de Dios, evidentemente que va a vivir de problema en problema. Y a lo mejor esa persona puede decir, pero yo soy buena gente, a lo mejor les va a decir, yo soy muy creyente en Dios, a lo mejor les va a decir, yo amo mucho a Dios, a lo mejor les va a decir, yo he leído muchas veces la Biblia, pero el problema es el corazón. El problema es que ahí se están gestando cualquier cantidad de problemas.
Y eso es lo que nos dice Jeremías 16:12. Los hechos de ustedes son peores que los de sus padres. Ahora, nos dice cuál es la causa, porque cada uno sigue los dictados de su malvado corazón y a mí no me obedecen. Saben que cuando hacemos un análisis de la personalidad de la persona que viene a pedir consejo, valga la redundancia, las características, yo me encuentro comúnmente que la gente dice, bueno, pues es que mi cónyuge y yo tenemos muchos conflictos y, por ejemplo, muchas veces la mujer puede decirme lo siguiente, y mi esposo pues es mujeriego, es adúltero, pero es de buen corazón. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que una persona que anda en adulterio es de buen corazón? ¿Creen ustedes que una persona que golpea a la esposa es de buen corazón? ¿Creen ustedes que una persona Pues que no, abandona a los hijos es de buen corazón? no, No, no. no. Evidentemente que no lo puede ser, o sea, pero a veces justificamos, queremos tanto a la gente, a lo mejor el hijo está en prisión y dice, es que mi hijo fue a la prisión, pero es de buen corazón. Bueno, si fuera de buen corazón, no estuviera en prisión. Entiendo que pudiera haber una persecución por causa del evangelio, como lo fue el apóstol Pablo, que fue a la prisión porque estaba predicando el evangelio. Pero hoy en día les puedo garantizar que ustedes van al reclusorio norte, a Barrientos, al de Cuautitlán, o al reclusorio sur, o a cualquier reclusorio del país, y vean cuántas personas están ahí por predicar el evangelio, se van a encontrar que no hay. Es decir, quien esté en prisión es porque se ligó de una manera u otra con algún delito. Y eso solamente nos habla de lo que dice Jeremías 16:12. Sigue los dictados de su malvado corazón. El domingo, durante la predicación de un día muy especial, el hermano David Ruiz hizo un comentario que a lo mejor a muchos no les gustó. Y es que él dijo, muchos de los que están aquí van a terminar en el infierno. Y sé que es una frase incómoda de escuchar, pero al mismo tiempo quiero comentarles que un pastor, amigo mío que forma parte de Comisión Centros Cristianos, hoy en día él está trabajando muy activamente en diversos reclusorios. Y él me decía que él sigue imprimiendo los cuestionarios del taller de lectura bíblica que muchos de ustedes conocieron, los cuestionarios blancos, los cuestionarios azules, y me dice, y los llevo tal cual con el logotipo de Calacuaya y todo como ustedes los imprimían hace años. Y cuando llega a algunos reclusorios, dice, no ha habido reclusorio al que yo llegue y reparta los cuestionarios que no me encuentre por lo menos a una persona que me dice, yo conozco Calacuaya, yo he estado en Calacuaya, en algún momento yo fui a Calacuaya. La pregunta es, ¿y qué haces ahí entonces? ¿Cómo es que fuiste a dar a un reclusorio? Bueno, pues porque así como lo comentó David Ruiz durante la predicación del domingo, y mucha gente se confía de venir, tuvo la salvación en sus manos, tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, tuvo la oportunidad de hacer a Cristo Jesús el Señor de su vida, pero la rechazó, dejó pasar la oportunidad, la dejó pasar de largo, dejó ir la salvación. Imagínense, quien tuvo la oportunidad de haberle entregado su vida a Cristo y no hizo nada y siguió los dictados de su malvado corazón y terminó delinquiendo y terminó en prisión. Y a mí me partió mucho el corazón cuando me comentó de un joven, una persona relativamente joven, menos de 30 años, que según él estaba feliz porque en el reclusorio él consideraba que en 4 días él iba a recuperar su libertad. Pero en ese término de los 4 días que faltaban para que él recuperara la libertad, el juez dictó sentencia y le pusieron 40 años de prisión. 40 años de prisión. Y a lo mejor nos preguntamos cuál fue el delito, pero ¿por qué? Es lo de menos.
No importa qué delito cometió, no importa qué fue lo que hizo. El punto es que fue una persona que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, fue una persona que un día puso sus pies en el centro cristiano, fue una persona que no le entregó su vida a Dios, sino que siguió los pasos de su malvado corazón, no obedeció a Dios. Y ahora su vida está destruida, los siguientes 40 años estará en prisión. Imaginen que tenga 30 años, cuando tenga 70 años y sigue vivo, saldrá de prisión. Es decir, el corazón malvado genera los problemas. Y aquí va a haber un tema muy importante que yo quiero tocar con ustedes. Muchas veces nosotros sentimentalizamos la Biblia y decimos, pero pobrecita gente, y seguramente es de buen corazón, pero está desorientado. Pero la Biblia es muy clara y Dios nos habla de una manera muy directa. Muchas veces nos dice, tu corazón es perverso. Aquí es muy claro cuando dice, el malvado corazón es el que dicta seguir por el camino malo. Y tenemos que tener esto perfectamente en el radar presente cada vez que damos un consejo, porque estamos tratando con corazones. Ahora, no es tener el concepto del malvado corazón para condenar a la gente, destruirla y golpearla. No, pero sí tenemos que tener el concepto porque debemos tener en claro que nuestro objetivo, más que resolver un problema, más que cambiar una circunstancia, tenemos que buscar cambiar corazones. Claro, esa es la obra del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacerlo. Es la obra de la palabra de Dios, no es obra nuestra. Por más que uno busque terapear a la gente para que cambie, no va a tener ningún cambio. En tanto, su corazón no se ha sometido a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no haga la obra. Y cuando la gente se da cuenta que la clave está en obedecer la palabra, entonces su corazón va cambiando. Y cuando el corazón va cambiando, las circunstancias van cambiando y los problemas se van desmoronando. Así que este es el punto. La maldad nace en los pensamientos. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era totalmente malo. ¿En dónde nos surge el problema? En los pensamientos. Cuando la gente piensa, ¿cómo me puedo vengar de ti? ¿Cómo te puedo lastimar? ¿Cómo te puedo dañar? ¿Cómo te puedo hacer sufrir? ¿Cómo te voy a hacer ver tu suerte? ¿Cómo me las vas a pagar? Cuando la gente vive con esos pensamientos, evidentemente que está ligado a lo que acabamos de leer de Jeremías 16, pero lo que quiero que ustedes vean es el problema del ser humano nace con los pensamientos y justamente es ahí donde nace la maldad. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 dice, parece tan trágico que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Por eso la gente no presta más atención en ser buena. En cambio, cada uno elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Pero noten lo que nos enseña aquí el Espíritu Santo a través de Eclesiastés. El camino que la gente elige fuera de Dios es un camino de locura. Por eso la gente vive en tal caos y desorden de manera absoluta, porque decide elegir la locura. Esto es justamente lo que tenemos que entender. Cuando vemos que la vida de la gente está enredada por todos lados, que la vida de la gente parece no tener una solución para cuando la gente no tiene una alternativa, cuando nos preguntamos, pero ¿cómo le hiciste para complicarte de tal manera? ¿Cómo le hiciste para enredarte de una manera tan grande?
Bueno, aquí está la respuesta. Porque la gente no presta atención en ser buena. La gente no presta atención en lo que Dios dice. La gente no presta atención a la palabra de Dios. Y les pongo un ejemplo muy simple. Una persona viene y dice, oye, tengo un problema. Fíjate que un compadre mío se metió en un negocio, pidió dinero prestado, me pidió que yo saliera de aval ante el banco y como mi compadre y yo nos conocemos desde que éramos niños, pues le tengo toda la confianza del mundo, así es que yo le di las escrituras, salí de aval, pero ¿qué crees? Que a mi compadre le ha ido mal con el negocio, un cliente no le pagó, te echa toda una historia del por qué está en quiebra y al final te dice, estoy perdiendo mi casa, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, me estoy divorciando de mi esposa porque ahora está muy enojada conmigo porque por mi culpa se perdió la casa. Ella me decía que no lo hiciéramos, pero yo, aferrado al cariño que le tengo a mi compadre, empeñé la casa y ahora estamos en esta crisis. Ahora les pregunto, ¿el problema de este hombre es espiritual, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Pues ahora que usted hablaba sobre esto del corazón, de que uno tiene esa locura pues adentro, yo diría que es desde que Adán y Eva pues pecaron y veía una predicación donde un pastor decía que el Adán, un Adán está caído, que es el Adán, y pues realmente cuando ya aceptas tú a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahí es cuando ya tu vida se empieza a transformar, tú te empiezas a transformar. Ok, Lorena, pero a ver, no me respondiste. ¿El problema es espiritual, sí o no? Sí, es espiritual. ¿Por qué es espiritual? A ver, ¿quién me puede decir por qué es espiritual? Le di la casa a mi Porque dice compadre. que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? O sea, pues debió de haber pedido consejo, ¿no? Al Señor. Bueno, de antemano en Proverbios también habla de eso, de que no salgamos de fiadores, ¿no? Ahí Porque al está el rato, pues punto. hasta él y el amigo van a ser enemigos. Ahí está el punto. La esposa por eso le decía, no salgamos de fiadores. La palabra de Dios dice, sí, pero conozco a mi compadre desde que éramos niños. Y muchas veces le ponemos más atención a lo que dice mi corazón. Mi compadre lo quiero mucho, lo conozco desde que somos niños, que a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no salgas por fiador. Y yo les decía, muchas veces sentimentalizamos todo. Ay, pero pobre de mi compadre, si yo no le ayudo, ¿quién le va a ayudar? Si yo no le echo la mano, ¿quién se le va a echar? Y entonces entramos en una guerra sentimental dentro de nosotros. Voy a hacer mala onda si le digo que no. Pero todo el problema es, Dios ya nos dijo, no salgas de fiador, pero desobedecemos lo que dice Dios y entonces nos metemos en el problema. Ahora, sigamos adelante. La maldad nace en los pensamientos. Jesús lo dice en Mateo 15:19, del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Miren, tan simple como esto. Una pareja que viene a consejería y están peleando y todo el tiempo se llevan mal y no se pueden ver y siempre están discutiendo y nunca se ponen de acuerdo y ya cada quien duerme en su recámara y la cama matrimonial se convirtió en 2 camas. Hay una pregunta clave que siempre hago y les recomiendo que ustedes hagan. ¿Cuánto tiempo oran juntos cada día? La respuesta va a ser nada. ¿Nunca oran juntos? Bueno, pues sí, de vez en cuando comemos juntos y tomamos los alimentos. No. Pero que ustedes dos se sienten, que oren, que se pongan de acuerdo. Yo te bendigo a ti, tú me bendices a mí, bendecimos a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Una vida espiritual de oración juntos.
Y se van a dar cuenta que el 99% de los casos donde la gente viene a consejería conyugal es porque no hay vida de oración. Y muchas veces cuando dejamos una tarea a los matrimonios, si la primer tarea que les dejamos es oren juntos, cuando la gente empieza a poner en práctica la oración, se van a dar cuenta que es como el hielo que uno tiene en el corazón y se empieza a derretir ese hielo y poco a poco se empieza a hacer más tierno ese corazón de carne. Pero todo comienza ahí. Así que tan importante es la parte espiritual. Y Proverbios 28-26. Nuestro corazón nos engaña si estamos fuera de Dios. Por eso dice Proverbios 28-26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué la gente se hace telenovelas en su corazón? Y eso lleva a que viva mal, a que viva en desgracia. Es que yo supuse que tú querías, yo me imaginé que tú pensabas, y entonces todo eso que empieza a suceder dentro del corazón nos habla de los grandes problemas que hay. Por ejemplo, a nivel conyugal, muchos de los problemas que vamos a ver que tienen que ver con celos, pues tiene que ver lo que el propio corazón dice. Decisiones que debemos de tomar. Tan simple que en las predicaciones, en los cursos bíblicos, estamos enseñando acerca de la vida de oración, consulta a Dios, ve y pregúntale a Dios qué quieres hacer, qué tienes que hacer. Pero la mayor parte de la gente no toma decisiones basadas en lo que Dios dice. Nuestro corazón nos engaña y seguimos nuestras propias necedades. Es que fui y pedí dinero prestado para poder hacer tal o cual cosa. ¿Y cuándo Dios te dijo que pidieras dinero prestado? Bueno, pues es que yo sentí que me iba a ir bien y pues que las cosas iban más o menos y de repente me hablaron por teléfono que tenía yo un préstamo preautorizado del banco y lo tomé como una señal. ¿Qué estamos siguiendo? Nuestro propio corazón. Dios dice, no pidas prestado, pero ahí vamos de necios a pedir dinero prestado. ¿Y por qué te fuiste a vivir a la casa de tus papás? Pues es que pensamos que a lo mejor así era más fácil ahorrar dinero para después comprar algo. Y le preguntaste a Dios. Evidentemente, si le preguntas a Dios, la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Pero como ya conocemos la respuesta, no, entonces preferimos seguir a nuestro propio corazón que es necio y nuestro corazón nos engaña y entonces nos vamos metiendo en cada lío, todo por salirnos de la voluntad de Dios. Así que la vida cristiana nos empuja a mirar lo espiritual. En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué versículo tan importante? Tenemos dos caminos. O miramos lo que el Espíritu Santo nos guía, lo que Él dice, lo que la palabra establece, lo que nosotros tenemos que hacer, o seguimos los impulsos de nuestra propia naturaleza. Pero aunque uno diga, hermano, pero mi corazón es noble, hermano, mi corazón es bueno, el problema es que nuestros impulsos naturales, dice el Espíritu Santo, en Gálatas, no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Los impulsos de nuestra naturaleza son pecaminosos. Y todo eso nos va a enseñar por qué a veces traemos tanto desastre. Lo que yo quiero dejar enfatizado en esta clase es que la mayor parte de los problemas a los que nos enfrentamos los seres humanos tienen que ver con nuestra propia vida espiritual.
cuando nos apartamos del Espíritu Santo, cuando dejamos de seguirlo a Él, cuando dejamos de hacer lo que la palabra nos dice, nosotros mismos nos vamos enredando, nos ponemos el pie, nos metemos en conflictos. Una persona regularmente que tiene conflictos es una persona que ha descuidado en algo su vida espiritual. Ahora, no me refiero a veces al pasar pruebas, como en el caso de Job, que me van a preguntar seguramente, hermano, pero Job nunca pecó y demás, y él estaba delante de Dios como un ser humano perfecto, y mira todo lo que le pasó. Sí, y eso queda claro. Pero a lo que nos referimos es cuando nosotros vamos tomando decisiones que nos van llevando a problemas, cuando escarbamos un poquito y empezamos a hacer preguntas, nos vamos a dar cuenta que nuestros impulsos nos llevaron al pecado, nuestros impulsos nos llevaron a meternos en problemas, nuestros impulsos nos llevaron a tropezar, nuestros impulsos nos llevaron a una vida de locura, nuestros impulsos nos llevaron a una vida enredada, nuestros impulsos nos llevaron a cometer cualquier cantidad de errores que por eso después estamos sufriendo. Ahora, Proverbios nos enseña que la necedad es como el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la paga de la necedad es la muerte. Y a lo mejor uno pensaría, bueno, pero es que a lo mejor, pues yo me aferré a una decisión y yo no creí estar pecando, yo no quería estar en contra de Dios, pero al final el resultado es exactamente el mismo. Por eso es tan importante revisar cómo está el corazón y cómo está la vida espiritual del aconsejado. Y entrar a lo espiritual requiere esa parte de la consejería. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 14. Dice, pero fue a nosotros a quienes reveló esas cosas, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Quiero que vean algo aquí. Me voy a detener en este momento en la lectura, en el versículo 11. Nuestros pensamientos, Dios los va a escudriñar, los va a investigar y Él los conoce profundamente. Y eso nos va a permitir entender de qué manera muchas veces lo que hemos pensado o decidido ha estado mal porque ha estado fuera de la voluntad de Dios. Ahora, esto lo que nos deja ver son las causas por qué una persona se ha metido en tantos líos. No se los estoy diciendo para condenar a la gente, lo estoy diciendo para detectar el problema, porque nuestra función como consejeros es ayudarles a salir del problema, no a regañarlos, no a condenarlos, no a darles bibliazos. Vamos a usar la Biblia pero para enseñarle el camino que debe seguir, lo que tiene que hacer. Vamos a enseñarle la palabra de Dios para mostrarle que hay solución. Vamos a enseñarle la palabra de Dios para que entienda que poner la palabra de Dios en práctica no es difícil ni complicado, pero no estamos nosotros para condenar o para atizar y que la gente se sienta peor de como ya vino. Porque si viene, me abre su corazón y me dice todos los problemas y le digo es que es tu culpa de esto y lo otro de aquello y termino condenándolo, la gente en lugar de sentirse ayudada y bendecida va a sentir que lo estamos mandando al infierno y eso puede ser muy peligroso. Sí, tenemos que hacerle ver la realidad de su situación, pero siempre con el mensaje de esperanza. Por eso dice que el Espíritu de Dios nos revela todas las cosas. Y vean ahora los versículos 12 al 14. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana,
En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Aquí está la labor del consejero. Hablar con palabras que el Espíritu nos da, es decir, la Biblia, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Y luego aquí viene la situación del aconsejado. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Así que cuando la gente llega a salvación, requiere conocer cómo vivir mejor. Cuando la gente llega a salvación, le decimos, el Señor te ofrece una vida en abundancia, pero eso a la gente no le dice nada. Se oye bonito, se oye padre, es una bonita frase, pero la gente no le dice nada. Así que la gente viene a consejería y decir, ¿y ahora cómo le hago para vivir esa vida en abundancia? Ahora la gente pregunta, ¿cómo le hago para poder vivir lo que y recibir lo que Dios quiere cuando mi vida no tiene nada que ver ni se parece nada a lo que dice la Biblia? Así que cuando viene y quiere conocer cómo vivir mejor, cómo desarrollar una vida espiritual, cómo aplicar lo espiritual a su vida diaria, acuérdese que venimos de un concepto y un contexto cultural religioso en México, en donde a Dios lo dejamos para los domingos en el templo, pero entre semana no tiene nada que ver Dios con nuestras vidas. Es un tanto el laicismo del que se habla en la Constitución, y eso ha impregnado al país entero a nivel espiritual. Está bien, se puede creer en Dios, pero a Dios es la parte mística del templo. En la vida diaria, en la vida comercial, en la vida estudiantil, en la vida conyugal y en todo lo demás, Dios no tiene nada que hacer. Dios es para el templo. Y cuando tú le dices a una persona, involucra a Dios en tu vida, la gente dice, ¿y cómo le hago? ¿Y eso cómo se logra? O sea, ¿cómo saco lo místico de Dios que está en el templo y lo llevo a mi vida diaria? ¿Cómo lo llevo al club donde hago ejercicio? ¿Cómo lo llevo a mi trabajo? ¿Cómo lo llevo con mis clientes cuando estoy haciendo una venta? ¿Cómo lo llevo en mi matrimonio cuando las cosas no van con mi cónyuge? ¿Cómo mis hijos? Así que la religión y lo laico nos enseña a separar a Dios de la vida diaria, pero la palabra de Dios, como lo vemos en estos pasajes, nos enseña a entender lo espiritual, y ahí depende la relación que cada uno de nosotros tengamos con el Señor y cómo vamos a poder ayudar a la gente a aplicar la palabra de Dios para resolver sus problemas. Y eso nos va a guiar o nos va a llevar a enseñarle a la gente a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículos 9 al 16. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Evidentemente aquí hago una pausa antes de seguir con el versículo 15,
Cuando la gente acepta a Cristo Jesús en su corazón, se convierte en hijo de Dios. Ok, en la parte espiritual que no se ve, ya fuimos sellados como hijos de Dios, ya tenemos acta de nacimiento en el cielo que nos dice que somos hijos de Dios. Pero la cuestión es que en la vida práctica, en la vida diaria, en nuestro caminar diario, todavía no aprendemos a caminar guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, todavía no sabemos vivir como hijos de Dios. Ese es el proceso del discipulado. No es mágico. Hoy acepté a Cristo en mi corazón, ya empiezo a vivir y a poner mi vida en práctica, toda la palabra, y ya puedo vivir y caminar como hijo de Dios. No, en la práctica, ahora necesitamos el discipulado, alguien que nos enseñe, y parte de nuestra labor como consejeros es discipular a la gente, ayudarla a caminar como hijo de Dios. ¿Ya eres hijo de Dios? Créelo, pero ahora pon en práctica en tu vida el vivir como hijo de Dios, y para ello tienes que aprender a vivir guiado por el Espíritu. Y dice el versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que muchas veces la gente no es que una vez que aceptó a Cristo siga queriendo vivir en el pecado o quiera vivir mal. No, simplemente la gente no sabe cómo vivir en el espíritu. Es natural y ahora nosotros tenemos que ayudarle en todo. Y tenemos que ayudarle a vivir y a entender cómo vivir en el espíritu. Ahora, esto nos deja ver problemas con los que lucha la gente. Cuando la gente viene, va a tener un sinfín de preguntas, dudas, cuestiones. Y por ejemplo, Romanos 8, 1 y 2 nos dice que la gente lucha con la condenación. Por eso dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, ya lo hemos visto en otras ocasiones, cuando la gente acepta a Cristo en su corazón, en ese momento ya fue perdonada, en ese momento ya es reconocida como hijo de Dios. Si se muere, es salvo, se va al cielo, como el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. En automático alcanza la salvación. El problema es que cuando aceptamos a Jesús, no nos morimos, pues seguimos en esta tierra y seguimos en un sistema de vida que tiene retos, desafíos, problemas que resolver. Pero a veces la gente de repente abre los ojos y le cae el 20 que ha vivido mal toda su vida. Y en ese momento se siente condenada. Se desconecta. Sí. Y lo tengo así. Es decir, la gente no entiende lo que está pasando. Simplemente se da cuenta, todo lo echa a perder. Mi vida es un desastre y se siente condenada. Así que nuestra labor como consejeros es ayudarle a escapar de esa condenación. Otro problema es las consecuencias de todo lo que ha vivido. Dice Romanos 6:23, porque la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, ahora la gente empieza a ver las consecuencias de haber vivido mal. La gente empieza a entender que todo lo que hizo trajo desastres. De repente le cae el 20 y entiende que el haber vivido en pecado le costó el divorcio, que el haber vivido en pecado le costó haber perdido a un hijo, el haber vivido en pecado lesionó su economía, el haber vivido en pecado
trajo muchas y muchas consecuencias de todo tipo que afectaron su salud física, su salud emocional, su salud espiritual, etcétera, etcétera. Y podríamos tocar muchísimos temas aquí. Consecuencias. Pero, otra vez, la gente está luchando con las consecuencias. ¿Cuál va a ser nuestra función? Que la gente que entiende que lo que está viviendo es las consecuencias o la paga del pecado, ahora puede empezar a recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna y la vida abundante aquí en la tierra. Otra consecuencia, otro problema con lo que la gente lucha, destrucción. Dice Gálatas 6, 8 y 9. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y no nos damos por vencidos. Es decir, a ver, la gente dice, es que ya llevo tanto tiempo de ser cristiano y no vio cambios. Bueno, la destrucción que generamos en nuestra vida por haber vivido lejos de Dios, no la vamos a corregir en 5 minutos. Y tenemos que concientizar a la gente. La sesión de consejería puede durar 1 hora, 2 horas. Te puedo dar consejería cada semana durante 6 meses. Y evidentemente en 6 meses no vamos a lograr resolver la destrucción de 30, 40 años de vida. Así que tenemos que armarnos de paciencia. ¿Lo vamos a lograr? Sí. Por eso dice ahí, no nos cansemos, porque vamos a cosechar la bendición de Dios, pero esto requiere paciencia, perseverancia y poner en práctica la palabra de Dios. Muchas veces Dios en su misericordia permite que las cosas se resuelvan de un momento a otro, pero tampoco podemos venderle a la gente ilusiones. Hoy vienes conmigo y mañana tu vida va a estar bien. No, porque entonces la gente va a pensar que somos charlatanes, farsantes, que le estamos vendiendo ilusiones. Tenemos que enseñarle que la vida cristiana es una vida de disciplina, de constancia. Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y es parte de, y tiene que ver con el siguiente tema, la indisciplina. La gente tiene muchos problemas que tienen que ver con la indisciplina. Dice 1 Corintios 9, 26 y 27. Por eso yo corro a paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Es decir, muchas veces la gente está viviendo las consecuencias de la indisciplina. Y la vida cristiana requiere disciplina. Orar requiere disciplina. Leer la Biblia requiere disciplina. Ayunar requiere disciplina. Poner en práctica la palabra requiere disciplina. Ir y pedir perdón requiere disciplina. Y hay muchas cosas que nos cuestan trabajo porque somos indisciplinados. Pero es parte de lo que vamos a ver que la gente sufre. Y otro aspecto con lo que la gente batalla es para entender el mundo espiritual o tener entendimiento. Esto es muy importante porque a ver, la gente no tiene entendimiento. Y tú puedes decir, mientras estás escuchando su problema y le estás dando un consejo, pero tan claro que está, es más claro que el agua, la solución, pero la gente no le entiende porque está cegada. Ahora, dice Efesios 6:12, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O como dice la versión Reina Valera 60,
potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual y por eso la gente no tiene entendimiento. La gente no capta, no logra ver más allá. Ahora, no lo podemos culpar porque si toda su vida ha estado lejos de Dios, evidentemente que no vamos a ver soluciones inmediatas. Así que terminamos con esta parte de la problemática que a veces la gente trae, que es ataduras. Ataduras. Muchas veces trae cualquier cantidad de ataduras. Y Jesús lo dijo, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Así que el Señor nos da la facultad para que nosotros podamos ayudar a la gente a ser libre. El Señor nos da la facultad para que nosotros podamos ayudarles a romper esas ataduras. Pero la gente llega con todo tipo de ataduras. Especialmente yo les voy a decir, yo he visto que cuando la gente vive en ocultismo y cuando la gente vive una vida promiscua en el área sexual, son las áreas que más ataduras generan. Claro, a veces hay herencias que se vienen arrastrando de los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, pero eso ya lo veremos cuando estemos con el tema de el mundo de herencias y otro tipo de cosas que vamos a ver, pero es parte de la problemática que nos va a tocar revisar. Ahora, ya para ir terminando esta sesión, porque quería yo que ustedes vieran toda la base bíblica de la consejería espiritual, las consultas más frecuentes que la gente puede tener a nivel espiritual. Y aquí quiero también ser muy claro. Todo problema, como ya lo vimos, aún económico, conyugal, personal, laboral, etcétera, todo problema nace en el espíritu. Pero a veces la gente viene buscando consejería espiritual de manera directa. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes cuando la gente tiene una conciencia de que algo en lo espiritual no está funcionando? Bueno, dudas doctrinales. Dudas doctrinales. Cuando la gente no sabe quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Cuando la gente no sabe orar, cuando la gente no entiende la salvación. Esto es muy común con gente nueva. Oye, así nomás porque sí, porque ya oré y le pedí perdón, ya en automático quedo perdonado, ¿estás seguro? ¿Cómo lo sé? Es que yo he hecho tantas cosas tan malas, y a ver, la gente le empieza a caer el 20 y dice, sí, yo fui muy malo, fui una mala persona, lo reconozco. Y por eso dudo que con una oración tan sencilla y tan simple, todo lo malo que he hecho, así nomás haya quedado perdonado. A ver, la gente toma conciencia y qué bueno porque el Espíritu le redarguye. Cuando dice, es que he hecho cosas feas, monstruosas, horribles, he sido una persona de lo peor. Así nada más porque sí, ya quedé perdonado. Entonces, la gente tiene dudas. Es lógico hasta cierto punto, porque a la gente ya le cayó el 20 de lo mal que hizo, pero ahora no entiende si así de sencillo Dios ya le perdonó y alcanzó la salvación. Controversias religiosas que pueden darse. Y aquí es muy importante entender, por eso, si se acuerdan, en el cuestionario que veíamos la semana pasada de la base de datos es en qué otras iglesias o congregaciones has estado, porque a veces la gente cuando anda como chapulín de una congregación a otra, pues ya no sabe qué creer y trae un montón de ruido en su vida, ya no sabe si creer en una cosa o en otra, ya no sé si creer en el Espíritu o no creer, ya no sabe si creer en
en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, solo en Jesús, etcétera. Y aquí se meten ruidos de tradiciones, dogmas, liturgias a la luz de la Biblia, etcétera. O nuevas experiencias espirituales. También esto es importante ver que a veces la gente se mete a cualquier cosa. Hoy en día, un riesgo que tenemos y que es importante también mencionarlo es el Internet, porque ahora estamos a un clic de distancia de que la gente se congregue en cualquier lado y escuche cualquier mensaje. Y a veces lo que escucha es una tontera, pero como lo escuchó en Internet, pues algo debe tener de cierto y la gente empieza con esas dudas y surgen esas experiencias espirituales, modas espirituales. También de repente nos llenamos de modas que pueden venir y a lo largo de los años ha habido modas. La moda de hacerse judío, por ejemplo, ya no voy a ser cristiano, ahora voy a ser judío porque está de moda hacerse judío. La moda, las modas que van surgiendo, pues ahora vamos a tatuarnos una cruz porque está de moda tatuarse, ahora está de moda reírse, ahora está de moda cualquier otra cosa. Entonces, la gente se mete a modas y no discierne lo que dice la Biblia. En punto número 5, comenzar la vida cristiana y con todas las dudas y preguntas que eso puede llegar a tener, detalles de la vida cristiana diaria. A ver, la gente te pregunta, ¿y cómo le hago para ayunar? ¿Y cómo le hago para tener un ayuno más largo? ¿Y qué tanto me ayuda el ayuno o no me ayuda? ¿O mi familia se opone a que yo ayune? Etcétera, etcétera. Pregunta de ese tipo. Cambio de congregación. Me voy a otra iglesia, me voy a otra congregación. ¿Por qué te vas? ¿Qué te mueve a irte? Pero a veces eso puede traer también conflictos, o cuando me voy a vivir a otra ciudad, otro estado de la República, no encuentro un lugar en donde congregarme. Dudas respecto al discipulado y crecimiento espiritual, dudas respecto a los dones del Espíritu Santo, dudas respecto a los ministerios o servicios. A ver, la gente pues pregunta, ¿y dónde voy a servir? ¿Cómo voy a servir? ¿En dónde me voy a involucrar? ¿Cómo voy a involucrarme en alguna parte dentro de la iglesia? A veces son problemas eclesiales. Muchas veces cuando atendemos gente que viene de otras congregaciones porque se dan problemas eclesiales con el pastor, con el liderazgo y de muchos tipos, batallas espirituales que se llegan a dar, que también ahí hay que discernir. Por ejemplo, hace poco me habló una persona para decirme, mi hijo de repente tiene visiones y mi hijo es muy espiritual, pero hay una persona o una entidad espiritual que entra en su cuarto y lo espanta y lo recuesta encima de él, pero mi hijo es una persona de mucha oración. Y finalmente en la entrevista, pues eso tratamos de disfrazar ciertas cosas y decir que por ser tan espiritual le pasan estas cosas. No, al momento en que vamos en la entrevista, pues le hice la pregunta, ¿has estado metiéndote con estupefacientes, marihuana o cualquier otra cosa? Y sí, el chico, por estar bien con sus amigos, empezó a consumir drogas y una de las consecuencias de las drogas es empezar a tener alucinaciones, empezar a escuchar cosas, sentir cosas. Así que no era una batalla espiritual porque él orara mucho. Era una batalla, pues simple y sencillamente porque le había entregado autoridad al diablo con todo lo que estaba haciendo. O gente que dices que no puedo dormir y el espíritu me levanta en las madrugadas para orar y interceder y que no puedo dormir. Y te empiezas a investigar y resulta que a lo mejor le gustan ver películas de terror y pues obviamente no es que el espíritu lo esté despertando, es simplemente que su corazón no tiene paz. Manifestaciones sobrenaturales, formas de estudiar la palabra, preguntas relacionadas con la comunión con Dios, pecados eclesiales, cuestiones de disciplina, temas polémicos que se puedan llegar a dar, sectas, hay gente que a veces viene de una secta o el inicio de una nueva congregación. Así que estos son los temas principales con los que la gente va a llegar y
dejo de compartir pantalla para que ahora abramos micrófonos y ustedes me digan si tienen alguna pregunta, comentario, duda Yo por lo que hemos tengo visto. varias, porque me las he formulado y créeme que estoy como en el cierto. La primera es que cuando tú les dejas tarea a veces a la gente, a veces como que no les gusta mucho que les dejes tarea. El término tarea para ellos es como que, ay, vamos a hacer tareas, pues que me la de. O sea, casi casi es como que, como si les dieras brócoli o hígado o algo así, ¿no? Casi casi es así de comer, ¿no? Y lo vas a comer diario. Sí, Entonces, a veces es como que, o sea, es como de, pues, ¿cómo te lo manejo, no? ¿Cómo te lo manejo para que no se te haga así como que, ay, vas a oren todos los días y pues así de, no, pues es que, ¿sabe que no tuve tiempo porque me fui a hacer toda la semana tengo trabajo, toda la semana me voy de parranda, ¿no? Esa, y la ajá. otra, sí, bueno, esa es una, y la Bueno, a ver, primero, no uses la palabra tarea. Ujú, ¿Es necesario? Sí, porque a lo mejor la tarea puede ser ir a pedir perdón, a lo mejor la tarea es ir y pagar una deuda, la tarea es ir y zafarte de un compromiso como el haber salido de fiador, la tarea es ir y revisar tu vida pasada. Puede haber muchos enfoques, pero a lo mejor le puedes decir, mira, vamos a hacer un ejercicio que te va a ayudar a ti, pero el ejercicio no lo vamos a hacer ahorita, sino que te voy a pedir que lo hagas en tu casa. Y entonces le cambias, no es tanto hacer una tarea, sino un ejercicio que para la gente va a ser provechoso. ¿Ok? ujú, Y esto es un sí. tip para todos, porque a veces la consejería no la puedes sentar en los 30, 40, 50 o 60 minutos que dura, sino que tienes que dejar que la gente analice, estudie o tome decisiones. ¿Sí? Sí. Siguiente pregunta, Lorena. Siguiente pregunta es que, ay, bueno, cuando te dicen, por ejemplo, de desatar esas ataduras, estaba yo viendo una predicación de una hermana que es cubana, que no sé si la haya visto, se llama Lindsay, algo así, Lindsay Fonte, algo así. Y hablaba sobre los altares espirituales y es todo, ¿cómo diré esto? Es todo un tema enorme, súper enorme, porque decía ella que un altar es como donde hay sacrificio, libación y ya no me acuerdo qué más la otra. Pero sí es como que esas ataduras que uno tiene, que como se dice, llevan de idolatría, de ocultismo, bueno, de sexualidad, que obviamente eso sí se da ahí en esos tipos de altares, pues para mí es que tienes que tener cierto unción, ¿no? Para poder ministrar a la gente y desatar esas ataduras. Bueno, mira, tú misma has puesto un ejemplo cuando escuchamos cosas que a lo mejor ya nos enredaron, como lo que Ujú, estás diciendo de esta persona, no la conozco, pero si te das cuenta, eso ya empieza a generar en ti un cierto temor, ujú, el que no lo puedas hacer. Así que te sugiero, ten cuidado con lo que ves y ujú. escuchas, porque hay cosas que se oyen interesantes, pero que no tienen un fundamento bíblico, Sí. ¿sí? Entonces, cualquiera que ora, tiene una comunión con Dios y una rectitud de corazón, que no le tienes, no le debes nada al diablo, Ujú, es decir, tu vida está en orden, claro que puedes ministrar y atender a cualquiera, ujú. ¿ok? Sí, gracias. Para servirte. ¿Alguien más tiene aquí alguna pregunta? Sí, yo, pastor, perdón. Eh, Adelante, Diego. Cuando se empieza a aconsejar a una pareja, eh, definitivamente, pues no es conveniente escuchar únicamente a una de las dos partes. Por fuerza, pues tenemos que escuchar ambas partes, por supuesto, para escuchar ambas versiones. Pero en algún momento sí se puede
dejar, como mencionábamos ahorita, una tarea, el designarles cosas por hacer de manera independiente, de manera individual. Ejemplo, él ora, ella no, o viceversa, ella ora, él no. Él sí se congrega, ella no, o viceversa, ella se congrega, él no. Y cosas por el estilo, ¿sí me explico? Sí, sí, desde luego tienes que escuchar ambas partes, eso siempre. Y obviamente, muchas veces lo que le dejas a uno, pues a lo mejor la otra parte ya lo está haciendo. Pero, por ejemplo, y esto me ocurre mucho cuando yo entrevisto parejas, que los dos dicen, yo oro. Es que yo oro por mi cuenta, cuando tú no te das cuenta, cuando estoy en el trabajo, cuando voy en el carro, o me meto al baño. Entonces, cada quien puede decir que ora a la hora que quiere. El punto es llevarlos a orar juntos, y eso es una tarea de los dos. Ahora, en ocasiones el ejercicio no es tan sencillo, porque si te dicen vivo en la casa de mis padres, regularmente el que vive en la casa de los padres tiene la percepción de que mis padres son unas personas maravillosas y que el problema no existe. Y ya sea el yerno o la nuera, regularmente cuando les preguntas su punto de vista te van a decir que es un caos total. Así que el consejo por sanidad de todos es sálganse de la casa ya. Y esto no es una tarea de uno, la tarea es para los dos. Ambos tienen que tomar la decisión de salirse de la casa. La gente es curiosa y te va a decir, danos una fórmula, una receta para vivir en paz con mis suegros. Danos una fórmula, una receta para vivir en paz con mis papás. Esa fórmula o esa receta no existe. La única solución es sálganse. Claro, a veces a la gente no le gusta y te va a decir, no, pues es que está muy complicado y la verdad es que no se puede, no tenemos el dinero. Pero es ahí donde tienes que ayudarle a la gente a tomar decisiones poco a poco, basados en la palabra y que den pasos de fe. Miren, por ejemplo, una pareja puede venir y nos dice, tengo un conflicto porque vivimos en la casa de enfrente de mis suegros. La calle está en medio de nosotros, somos vecinos, pero vivimos en la casa de enfrente. Pero cuando les preguntas los problemas que hay, te dicen, bueno, es que pues todos los días ellos quieren venir a la casa o quieren que nosotros vayamos con ellos. Ahora les pregunto, ¿eso es sano, sí o no? Y díganme en qué parte de la Biblia dice que sí o díganme en qué parte de la Biblia dice que no. Quien tenga la respuesta, abra su micrófono y dígame. O nadie se atreve. Bueno, en lo que lo piensan, déjenme rápidamente leer aquí algunos comentarios que me mandaron. Por ejemplo, Margarita Mastachi dice, respecto a lo que comentó anteriormente, las decisiones deben ser tomadas en oración y no en nuestro propio entendimiento. Efectivamente, nosotros no somos mejores que Dios. Job 11, 18 al 20. Muchas gracias, estoy completamente de acuerdo, por eso hablamos de los problemas, ¿no? Lorena Terrazas, cuando idealizamos es debido a los medios de comunicación y lo que vemos está muy relacionado con lo que vemos y escuchamos. Después, a ver, Celia Yarón dice, buenas noches, una persona casada por la religión católica y se divorció por infidelidad de la esposa, ¿puede casarse por el cristianismo? Bueno, ahí tendremos que tomar los datos, a ver, Aarón y Celia se arman todo el caso y nos dicen los datos, con mucho gusto lo podemos revisar para no dar el consejo a la ligera, sino con la base de datos. Eduardo e Hilda, ¿podría repetir los puntos desde el 13? A ver, rápidamente se los voy a poner aquí en la pantalla, los puntos desde el número 13, para que ustedes lo puedan tener aquí. Manifestaciones sobrenaturales, formas de estudiar la palabra, comunión con Dios, pecados eclesiales y disciplina, temas polémicos,
sectas o el inicio de una nueva congregación. Son los problemas que muchas veces pueden llegar a manifestarse de los puntos 13 al 18. Se los dejo ahí. A ver, Jade levantó la manita. Ah, bueno, y está Dieter también. Bueno, pues está la pareja, miren, a ver, Jade y Dieter. Bueno, buenas noches a todos. Vivir cerca no creo que sea un pretexto para convivir, para una convivencia tan estrecha, diaria, porque creo que eso puede romper la intimidad del matrimonio, tanto del matrimonio que son los hijos como de los padres. Y la Biblia dice en Mateo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y también dice más adelante, así que ya no son más dos, sino que son una sola carne. Por lo tanto, lo que se ha unido no lo separa el hombre. Y pienso que cuando hay una convivencia tan extrema, tan constante, eso puede provocar que la intimidad de uno o ambos matrimonios se rompa y haya interferencia de las segundas personas y que no se cree un vínculo de una familia nueva, porque jamás deja de haber influencia de los padres, ya sea de ella o de él, sobre el nuevo matrimonio y no pueden crear algo nuevo juntos con respeto y de la mano del Señor, porque jamás deja de haber opinión externa sobre este nuevo matrimonio. Perfecto, lo que dice Mateo 19 y son palabras de Jesús, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. A ver, Dieter, tú también habías levantado la mano. Pues sí, pastor, yo más bien me baso también en lo que le dijo el Señor a Abraham, porque finalmente lo mandó a alejarse de su casa y de su parentela para bendecirlo. Y vemos que Abraham tardó muchos años en obedecer esa instrucción, pero cuando Abraham se fue, Abraham prosperó y fue el tiempo que Dios tomó para que Abraham recibiera la promesa. Así que el dejar a la familia, el poner la distancia mínima necesaria para poder construir una nueva casa fundada con el Señor, necesita su espacio, necesita su tiempo y necesita obviamente que todo sea en el orden de Dios y las familias no pueden estar en el mismo lugar, pues porque no puede haber dos cabezas en una casa. Hay una sola cabeza que es Cristo y el varón tiene que seguir a Dios y por lo tanto él gobernar su casa, pero en la casa de los padres no se puede. Y si la cercanía es solamente una calle, bueno, pues esto no se está cumpliendo. Bueno, esa cita que Dieter nos da de Génesis capítulo 12 es muy clara, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Qué interesante porque es un excelente ejemplo y buena respuesta de Dieter, porque muchas veces no nos damos cuenta que la bendición la frenamos nosotros cuando actuamos en contra de lo que Dios dice. Entonces tenemos dos excelentes escrituras. Dejaré el hombre a su padre y a su madre y vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, que es muy explícita en el sentido de guardar distancia y que no haya injerencia de una familia sobre la otra. Bueno, a ver, rápidamente, Marcelino García. Adelante, Marcelino. Bueno, no escuchamos a Marcelino, a ver. Ah, ya. Sí, entonces Proverbios 25:17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y en el versículo número 18 dice, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Es lo que tú comentabas, si era bueno o no era bueno, como vecinos estarnos visitando constantemente el uno con el otro. Aquí en Proverbios 25:17 dice que no sea que hastiado de ti te aborrezca, detén tu pie de la casa de tu vecino. O sea, Dios nos pide que no sea tan frecuente la visita entre vecinos, ya que va a llegar un momento que nos puede aborrecer
o nosotros mismos lo estemos probando si los visitamos a cada momento, a cada instante, como dice en el versículo 18, lo visites todas las mañanas. Bueno, buena cita, aún hablando de ser vecinos, me parece bueno el ejemplo, y aún suponiendo esa situación, es muy interesante. Bueno, gracias, Marcelino. Margarita Mastache, por favor. Pastor, yo nada más un testimonio rapidísimo. Hace 12 años usted nos estaba discipulando para matrimonio y había una disyuntiva de irnos a vivir donde la vivienda donde estaba Elías o de vivir en otra parte. Y se suscitó el detalle de que mi suegro dijo que no quería que fuera esa mujer, o sea, refiriéndose a mí, a vivir a ese lugar. Y usted nos mandó a oración y lo hicimos en oración. Y definitivamente fue bueno y el Señor nos respaldó y nos dio un lugar donde estar lejos de la casa de mi suegro, porque él era completamente contrario al evangelio y entonces pues el Señor en su sabiduría pues nos permitió estar en un lugar mejor. Gloria a Dios, qué buen testimonio, porque Dios siempre provee y suple de tal manera que podamos también vivir en paz. Eso me parece genial. Gracias, hermana. Bueno, a ver, Jesús, a ver, sí, ¿por qué no abres tu micro, Jesús, que escribiste el amor al prójimo y nos planteas tu comentario, duda, sugerencia, queja, desacuerdo o lo que sea? Perdón, es que estoy en el trabajo y estaba mi jefe, pero ahorita no está. No te preocupes. No lo sé, no sé si toda la gente tenga relaciones tan destructivas con sus suegros, ¿no? Yo creo mucho en la palabra de Dios, pero he tenido también experiencias muy difíciles, experiencias tales como de que un día cuando mi esposa y yo nos casamos, algún pastor nos dijo, den el paso de fe, vengan, salgan de la casa de sus padres, yo les voy a apoyar, el ministerio les va a apoyar. Fueron 3 años catastróficos, donde el casero nos quería echar a patadas porque no teníamos dinero para pagar la renta. Mi esposa y yo orábamos todos los días, visitábamos a los enfermos, orábamos por la gente, tratábamos de servir, servíamos con amor. Había veces que yo tenía que caminar hasta 10 kilómetros para llegar al lugar donde tenía que poner mesas y sillas para la reunión de predicación de los miércoles. Mi tema es, yo vivo con mis papás. Yo creo que para mí, en lo personal, ha sido bueno, ha sido una buena experiencia porque me llevo bien con ellos. Ellos no se meten con mi esposa, no nos dan consejos, ¿no? Como gente adulta, como gente mayor, consejos a seguir, pero nunca nos condicionan nada, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer, o esta es mi casa y te callas. Digo, no tenemos una relación tan tóxica. Me ha costado mucho. No he podido salir de mi casa en muchos años. Te digo, he tenido experiencias malas, he tenido muchas experiencias malas con gente cristiana que con mi familia. Alguna consejería donde se abrí mi corazón y expuse problemas muy personales. Después la congregación ya lo sabía, ¿no? Y me juzgaban por eso. Nunca salí de esa iglesia, nunca, con mi esposa siempre oramos y hasta que salimos tomamos la decisión de hablar con el pastor por un problema muy fuerte del que se nos acusó, ¿no? Entonces no estoy confundido, sé lo que quiero, estamos juntando poco a poco, peso a peso, para poder comprar lo de nosotros, porque creo que es importante que sí debemos de salir de la casa, ¿no? Es lo que Dios manda, tener lo de nosotros propios. Aunque ahora
es algo caro, ¿no? Y no nos alcanza, pero estamos juntando día con día. Espero darme a entender, pastor. Te digo, estoy en trabajo con mis jefes y pues... Ok, no te preocupes. Bien, ¿no? Mira, entiendo y gracias por explicarnos tu situación. Entiendo tu situación particular, pero eso no puede ser motivo o no podría ser la base para una consejería correcta. Por eso en la primera clase, si tú te acuerdas, Jesús, y todos los demás, dijimos que no íbamos a dar consejos basados en nuestra experiencia, sino en lo que Dios dice. Entiendo que a lo mejor todos aquí podemos decir, me llevo muy bien con mis papás, con mis suegros, qué bueno. Pero la clave, si yo quiero ayudar a un matrimonio, no es decirle, quédense con sus suegros y traten de vivir bien con ellos, porque yo estaría dando un consejo antibíblico. O sea, no hay ninguna parte en la Escritura en donde podamos sustentar el vivir con los padres o con los suegros una vez casados. O sea, entiendo tu situación, eso ahorita no lo vamos a discutir y agradezco la confianza que tuviste de hablarlo con todo el grupo. A lo mejor habría que hacerte muchas preguntas en ese sentido, pero el punto, por eso decía, está bien, está mal, y en qué parte de la Biblia lo dice. El llevarnos bien con nuestro prójimo, y obviamente que tanto nuestros padres como nuestros suegros se convierten en nuestro prójimo, o cuando estamos con hijos casados y nos convertimos en padres o suegros al mismo tiempo, eso no significa que vamos a romper lo que Dios dice. El ejemplo que pusieron de Abraham es muy interesante porque recordemos que Abraham vive en una cultura patriarcal donde el hombre más viejo de la familia, sea padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, sobre todo en aquel entonces que se vivían muchos años, el hombre más viejo es el patriarca, es el que manda. Y como eso ya era producto del pecado, recordemos que él vivía entre los caldeos y recordemos que Abraham vive bajo una sociedad o una sociedad que estaba lejos de Dios, era una sociedad pagana, etcétera. Y Dios, para poder usar a Abraham y ahí comenzar un nuevo pueblo, comienza por el principio, por donde Dios lo estableció en el libro de Génesis capítulo 2. Dejarás a tu padre y a su madre. Y la primera instrucción que Dios le da a Abraham es, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, porque Dios quiere poner orden. Y no podía poner orden mientras Abraham estuviera ahí. Ahora, Abraham, si lo recordamos, pues él sacó a su papá, sacó a su sobrino, sacó a parte de su parentela y tuvo tantos conflictos hasta que se le muere el papá y después tiene conflictos con el sobrino. Es decir, Abraham nunca experimentó la paz hasta que se vuelve tan grande el conflicto con Lot, que el propio Abraham ya le cae el 20 y le dice, mira, vamos a dejar de pelearnos. Tú vete a la mano derecha y yo a la izquierda, o tú a la izquierda y yo a la derecha. Tú decides para dónde ir y yo me voy a ir del lado contrario absolutamente. Abraham pudo haber aprendido por las buenas, pero decidió aprender por las malas. O sea, esos conflictos no hubieran sucedido si Abraham hubiera obedecido desde un principio a Dios. Pero muchas veces eso nos ocurre también a nosotros, que no hacemos lo que Dios dice, sino que hacemos lo que nosotros pensamos y solitos nos vamos metiendo en problemas. Entonces, mira, Jesús, ahorita no quiero meterme a analizar tu situación porque obviamente estás en tu trabajo, no podemos hacerte muchas preguntas, pero el hecho de que a ti te vaya bien con tus papás no quiere decir que eso lo aconsejemos como una norma general. Lo que tenemos que tomar como consejería o como base de la consejería es ¿qué dice Dios? No cómo me va a mí. Si yo les digo, fíjense que yo he pedido préstamos y sin ningún problema los he podido pagar, está bien, o sea, qué bueno que has pedido préstamos y los has podido pagar, pero no puedes aconsejarle a la gente que se endeude.
Tú no puedes tomar una experiencia personal y tomarla como regla de consejería. Lo que tenemos que aconsejarle a la gente es lo que dice Dios, o de lo contrario, a lo mejor yo le doy mi consejo, mi percepción, mi opinión, mi experiencia o mi lo que sea, y lo que yo le diga de mí solamente va a meter en más problemas a la gente, ¿sí? Hermano pastor, perdón, ya se fue mi jefe. Ya acabó su turno. Entiendo muy bien el punto. Ya comprendí bien lo que me quiso decir. Yo tengo algunas cosas. Ya entendí que yo no puedo decir, oye, a mí me sirvió esto desde la primera clase, oye, a mí me sirvió esto, oye, a mí me sirvió el otro, sino que tenemos que decir lo que dice la Biblia, pero en mi caso, mío personal, he tenido mucho problema para juntar para un terreno, y mi esposa y yo hemos trabajado mucho y le digo, vamos juntando, pero no hemos podido. Tuvimos un negocio y cuando vino la pandemia nos tiró todo hasta casi dejarnos sin comer. Entonces, quiero hacerle sentir lo que yo siento que estoy yo personalmente, Jesús, defraudando a Dios porque no estoy cumpliendo con el mandamiento de sal de tu casa y de tu parentela. Entonces, me siento mal, pastor. No sé, Ok, bueno. no sé qué hacer. Ok, a ver, ¿alguien tiene alguna palabra que le quiera decir a Jesús? Jesús nos abrió su corazón. Antes de irnos, ¿alguien tiene alguna palabra, algún consejo basado en la palabra para darle a Jesús? Yo, pastor. Claudia Villanueva. Adelante, Claudia. Jorge, Jesús, ¿verdad? Se llama. Jesús. Yo pasé también por muchísimas cosas cuando me casé. A lo mejor te voy a dar un consejo, no tanto bíblico, pero sí personal, en el sentido de que No, pasé por... Claudia, espérame. Acuérdate, tenemos que decir qué dice la Biblia. Si como testimonio lo que hicimos está basado en la Biblia, está bien. Si vamos a decir algo que no tiene sustento bíblico, mejor no lo hacemos. Es No que quiero yo ser grosero. No, lo que quería pero comentarle es que yo hice lo mismo. Yo me fui de mi casa sin economía, sin nada. Pero hasta la fecha, Dios no me ha dejado porque sigo fiel, sigo diezmando, aunque no he tenido a veces para comer, no me ha dejado. Sigue Él en su palabra. Yo creo que a Él lo que tiene que es confiar en Dios, salirse y confiar en Dios. Eso era lo que yo quería decir. Ok, Claudia, gracias. Entonces, tú te saliste de tu casa obedeciendo la palabra, aunque no tuvieras el dinero. Así es. Ok, bueno. Gracias, Claudia. O sea, así queda claro. Si tú dices, por obediencia a Dios, me salí de la casa de mis padres, aunque no tenía el dinero, ok, ya queda entendible. Muy bien. Eduardo e Hilda tienen su mano levantada. A ver, Eduardo e Hilda. ¿Ya? ¿Se escucha? Ya, sí, adelante. Ok, bueno, nosotros tuvimos el mismísimo problema que el hermano. Entonces, una ocasión en la iglesia, nosotros nos poníamos a orar. Escuchamos una predicación que dice, vengan y compren sin dinero. Y entonces, esa palabra viene en Isaías, si no mal recuerdo. Entonces, a la semana que nosotros escuchamos esa predicación, una persona nos vino a decir, fulanito de tal está vendiendo terrenos. Y nos ofreció el terreno. Y mi esposa y yo platicamos. No teníamos gran cosa, pero lo que teníamos lo pusimos enfrente del Señor. Y fuimos y dimos lo que teníamos en aquel entonces como enganche. Nosotros también nos sustentamos de un negocio. Entonces, en aquel entonces,
fuimos pagando mensualidades con letras, nos establecieron una cantidad de dinero y orando, había veces que no salía para pagar la letra, pero de repente vendíamos en el negocio y salía justo exactamente para pagar la mensualidad. Fueron muchas mensualidades, pero nosotros confiamos en Dios y nos salimos de esa manera. Fuimos a comprar el terreno y posteriormente para la construcción de la casa. Obvio, esto no se hace en un año, esto no se hace en tantito tiempo, ¿no? O sea, de la noche a la mañana tenemos que hasta privarnos de muchas cosas, ¿sale? Entonces, pues nosotros encontramos esa palabra y nosotros le hicimos caso luego. O sea, ustedes le creyeron al venir y comprar sin dinero. Ajá, sí, así de tal. Ok, Y depende muchas también gracias. mucho de tu fe, de que cuando tú Claro. ores con tu esposa, también los dos sean uno en oración, porque de verdad, si solamente oras tú o solamente ora ella, pues creo que hace falta más la comunión y los dos que platiquen mucho y que platiquen mucho con el Señor, porque es el único que de verdad tiene la solución para muchos de nuestras situaciones. No voy a poner problemas, pero sí de nuestras situaciones, porque de verdad que solo Dios sabe todo lo que pasábamos y que pasamos, pero bendito Dios, ahorita sí le doy la gloria a Dios, porque ya tenemos un espacio propio. Nos falta, pero todavía, pero ya es nuestro, gracias a Dios. Ok, muchas gracias. Eso significa que ustedes pusieron en práctica Mateo 18, 19, dos puestos de acuerdo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Ok, bueno. Gracias, Eduardo e Hilda, por su testimonio. Espero que esto sea de bendición para Jesús. Bueno, vamos con Alex y Lupita. Alex y Lupita. Pastor, buenas noches. Escuchábamos el testimonio de mi hermano. Se me olvidó el nombre tan rápido que mala memoria tengo. Jesús. Ah, bueno, el testimonio de Eduardo e Hilda. Sí. Jesús que planteó la situación. Ok. Y estaba pensando en ello y llorando y me da como resultado la palabra de Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente y no te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A veces nosotros nos damos pasos de fe y también en Mateo 17:20. En Mateo 17:20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe con un grado de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible, nada nos será imposible. Creo que a veces nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y no pedimos la orientación de Dios, no pedimos la guía. Y de lo que se trata al ser cristianos es de tener la fortaleza para depender de Dios y buscar en su palabra qué es lo que nos quiere decir. Entonces estas palabras espero le sirvan a mi hermano. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No te desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ok, Alex y Lupita, eso ya se convirtió en un consejo espiritual y les agradezco mucho porque Jesús dice, me siento mal, siento que le estoy fallando a Dios. Le están dando dos pasajes, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, y Mateo 17:20, de aplicar la fe. Muchas gracias. Jesús toma nota de estas palabras. Ahora vamos con Luxmi Hurry. A ver, Luxmi. Sí. Ajá, aquí tengo Proverbios 3, versos 5 y 6, Sí. que me gustan muchísimo, siempre. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas gracias, Luxmi. Bueno, ya tenemos aquí Proverbios, ¿qué dijiste? 3, 5, 6.
3, 5 y 6. Muchas gracias, Luxmi. Entonces ya tenemos varios pasajes que espero que te ayuden, Jesús. El venir y comprar sin dinero, el esfuérzate y sé valiente, el usar tu fe, el no te fíes de tu propia prudencia. Ahora vamos con Ruth González. Ruth, adelante, por favor. Hola, gracias. Pues yo lo que le podré decir al hermano es conforme a Isaías 41:13. Dice, porque yo, el Señor, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y bueno, lo que quería decirles es que creo que a veces pasa cuando están los papás cercas, como tienes necesidad de acudes a ellos, como cuando vas y pides prestado. Y a veces el estar lejos te ayuda a depender completamente de Dios, a esperar en Él, a confiar en Él. Y creo que incluso se aplican las otras citas, ¿no? De tener fe en el Señor y no como que actuar a la primera lo más cercano que tenemos, ¿no? Que a veces es eso. Y creo que a veces pues los papás, pues obviamente por amor y todo, pues te hace falta una sopa, pues te la van a llevar. Y así digo, no está mal, pero creo que ahí pues obviamente depender de Dios es lo mejor y además el Señor multiplica, ¿no? Amén. Muy bien, Ruth, te agradezco mucho y espero que Jesús también haya tomado nota de eso. Fíjate, Jesús, tú nos estás planteando el hecho que te has sentido mal y estas palabras creo que animan a tu fe. Tú nos decías que los primeros 3 años lo hiciste, pero fueron horribles esos 3 años porque la casera te pedía la casa y demás. Por alguna razón, esos 3 años ustedes sobrevivieron a pesar de que si el pastor les prometió ayuda y no se las cumplió, lo que haya pasado, pero al final Dios está con ustedes. Así que toma nota de estas palabras que seguramente Dios te va a hablar. Ahora vamos con la hermana Itzel Morales. Itzel. Buenas noches, bendiciones. Pues hay varios versículos al respecto, pero voy a compartir 3 con Jesús y hablan sobre la obediencia, que pues simplemente si obedecemos vamos a ser bendecidos y multiplicados. Primera de Reyes 2:3, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y Deuteronomio 5:33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer, que es como muy parecido a lo de Abraham, ¿no? Que le dijo, vete y yo te prosperaré. Haré cosas nuevas de ti y como una de las hermanas decía, confiar en Dios, ¿no? Entonces, que Él nos va a sostener si nosotros obedecemos, pero no solamente en esta parte de vivir aparte de los padres, sino pues poner en orden nuestra vida. Solo eso. Gracias, Itzel. Y muy bien, porque finalmente muchas veces Dios espera que nosotros demos el primer paso de creerle para que Él nos respalde y nos supla en todo momento. Gracias, Itzel. Bueno, a ver, tenemos aquí también que dice un comentario de Alfredo Rocha. Yo viví un tiempo con mi mamá hasta que un día mi mamá me corrió. Hizo bien tu mamá, Alfredo, porque prefirió a mi hermano, pero Dios me dio palabra de ve y compra sin dinero, la misma que le dio a los otros hermanos, y Dios me regaló mi departamento ese mismo día para gloria de Dios. Y no solo eso, sino para la mudanza y la despensa de esa quincena. Pero le creímos a Dios. Mira, lo que parecía malo fue bueno. Gracias por tu testimonio, Alfredo. Marigel Morato, Ivette Zavala y Agustín Pérez, y ahí le paramos para que no nos vayamos a ir tampoco muy largo. Así es que la última intervención será la de Agustín, pero vamos con Marigel. Marigel, por favor. Sí, pastor, buenas noches. Yo antes de regresar nuevamente al Señor, yo compré casa enfrente de la casa de mis papás, un departamento.
uno puede decir qué bendición estar con los padres, pero realmente uno no crece, uno se vuelve dependiente. Y realmente uno después ya no sabe quién es dependiente de quién, si uno de los padres o los padres de los hijos. Después, a lo largo de los años o de un matrimonio no en orden, cuando yo tengo que, gracias a Dios, poner mis cosas en orden, tomo la decisión antes todavía de regresar al Señor, de alejarme porque era lo más sano y tomo distancia. Y entonces mi vida también da un giro en muchos sentidos y regreso a Calacuaya. Y eso también trajo también mucha bendición a mi vida en muchos aspectos. No fue el camino más fácil, fue doloroso, porque poner en orden las cosas no es fácil. Y más cuando ha habido desorden en algunas cosas. Pero hay un versículo que ahora quiero compartir al hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este versículo siempre ha sido muy persistente también en mi vida. Entonces, ese con fe y con amor se lo comparto, porque de veras, a pesar de todo, siempre el Señor ha sido mi pastor y no me ha faltado nada. Gracias. Gracias por tu testimonio, Marigel. Efectivamente, ahora la parte práctica es que, como tú dices, o depende uno de los padres o los padres dependen de uno, y obviamente eso tampoco es sano. Así que gracias, Marigel. Y también entonces una buena propuesta. Ivette Zavala, adelante, Ivette. Hola, hermano Jesús. Pues mira, igual yo te tengo una palabra, es una promesa del Señor. No te desanimes, échale ganas, dice el Señor en Isaías 43, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Él tiene todo bajo control. A veces el querer salir adelante toma riesgos. Mi esposo y yo así lo hicimos siendo inconversos. Cuando nos conocimos y éramos novios, dijimos, no, vamos a juntarnos. Pues sí, pero ni con tus papás ni con los míos, en un cuartito, y aunque no tengamos nada, ahí los dos. Y si nos deschongamos, ni tú dices ni yo digo a nadie, lo resolvemos entre nosotros. Y bueno, digo, éramos inconversos, pero teníamos pues eso en mente, de que teníamos que aprender solos, hermanos. Y ahora ya con el Señor, mira, créeme que sí, no es fácil, pero no estamos solos. Anímate, hermano. Muchas gracias, Ivette. Esa es una palabra de ánimo para Jesús. Y vamos con Agustín Pérez. Adelante, Agustín. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Y bueno, es algo que el Señor hace tiempo también me enseñó, ¿no? Y yo viví un tiempo en las casas de mis papás, pero mi papá como que me hizo la vida hostil y tuve que salir de ahí, y de ahí anduve con mi tía, con mi suegra, pero llegó la bendición a través de una tía, y Dios me dio una palabra en Mateo capítulo 7, versículo 24, de los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, es muy cierto lo que el Señor hace, porque a través de las pruebas, a través de todo lo que pasamos mi esposa y yo cuando nos entregaron la casa donde hoy vivimos, pues no teníamos nada, pero sabíamos que venía de Dios todo esto, y sabemos que no me alejé de mis padres completamente, pero
lo sigo honrando. Ya mi padre ya no está, pero sigo honrando su memoria porque me ayudó mucho en muchos aspectos, y mi madre, que todavía está ahí, la honro a mis padres, porque yo sé que hay mucha bendición detrás de lo que Dios me hizo saber. Entonces, la verdad que dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Entonces, es hacer lo que Dios nos está pidiendo y recibir lo que Dios nos da, ¿verdad? En este caso, para mi hermano Jesús, las palabras que ya les dijo, pues todos los que han participado, pues es parte de una respuesta que Dios tiene para él. Gracias, pastor. Es todo. No, al contrario, gracias también por tu testimonio, Agustín. Bueno, pues creo que Jesús, mira, nos hiciste una pregunta o un comentario, y del comentario surgió tu pregunta, y creo que de ahí surgieron pues como un ejercicio de consejería espiritual, y gracias a Dios por toda la gente que participó. Y Ofelia León te pone una palabra en el chat que dice el Salmo 21, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob y te defienda, te envíe ayuda. Perdón, se me movió aquí. Y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Gracias también, Ofelia, por la palabra que puso en el Salmo 21. Hay una persona por acá que, Erika, me parece que, sí, Erika Hernández, dice que a 8 días le tocó capacitación para las casillas, no pudo tomar el curso. ¿Cómo lo retoma? Mira, Erika, y todos los que a lo mejor la semana pasada no se conectaron, tenemos aquí tanto el código QR para que se unan al grupo de consejería de WhatsApp, y si no puedes hacerlo, simplemente desde tu teléfono, tu tablet o tu computadora donde estás, dale clic en el enlace. Pusimos los dos formatos para lo que más se te facilite y puedas unirte al chat. Y por favor, ahí tú le dices a Alfredo que te mande la clase, la grabación de la clase, y tú la puedas recuperar. Así que también de Yanira Cortés dice, a nosotros el Señor nos dio esta palabra, hemos visto su mano poderosa, su gracia y su fidelidad. Primera Tesalonicenses 5:18, Hebreos 11:1, Deuteronomio 28:12, Génesis 2:24 y Mateo 6:33. Así que, pues tú también puedes tomar los versículos que está anotando la hermana y hacerlos tuyos. Y bueno, creo que ha sido un buen ejercicio. Jesús nos aportó el tema, el vivir con los padres, y bueno, vimos que independientemente del testimonio que a nosotros nos fue bien, eso no es motivo para aconsejarlo, porque no es el orden, no es la voluntad de Dios. Pero también vimos, y gracias a todos los que participaron, el hecho de que no es solamente la orden de salirnos de la casa de los padres, sino el aplicar la fe, el esforzarnos, el ser valientes, el atreverse a comprar sin dinero, etcétera, etcétera. Y entonces vamos viendo que el caso empieza a tener varios pasajes y varias perspectivas. ¿Por qué no nos salimos de los padres? A veces por comodidad, a veces por codependencia, a veces por miedo, a veces porque no le creemos a Dios, a veces porque no nos sentimos capaces. Pero Jesús, ya que nos abriste tu corazón, no tengas miedo y no te sientas mal por no haberlo hecho. Yo creo que los versículos ahora que ahora tienes es para que llegues a tu casa, platiques con tu esposa, oren juntos, de acuerdo a Mateo 18:19, que cuando dos nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios lo hace, y adelante. Así que, pues nos vamos, y no se preocupen, las diapositivas poco a poco se las voy a ir pasando también, y cualquier cosa, ustedes van a poder tener acceso también a la clase. Si la quieren volver a revisar, le pueden pedir a Alfredo la grabación
para que puedan analizar cada uno de los puntos. Vamos a orar para terminar, ¿les parece bien? Y le voy a pedir a Alan y Nancy, que tienen su cámara abierta, que si ellos nos pueden guiar en la oración para concluir, por favor. Alan y Nancy, abran su micro. Sí, pastor, gracias. Padre. Gracias a ustedes. Padre mío, antes que nada te agradecemos esta noche que tú nos has permitido escuchar tu palabra, que tú nos has permitido conocer tus ordenanzas, que tú nos has permitido también el hecho de conocer testimonios. Y Señor, todo lo pongo delante de ti. Antes que nada agradeciéndote porque tú tienes el control, tú ya tienes el control de todas las situaciones que cursamos todos, Señor. Gracias porque tú nos has de mostrar a cada uno qué es lo que debemos de hacer, cómo es que debemos de actuar para seguir creciendo en ti. Gracias porque de alguna manera esto nos enseña a seguir creciendo en este punto de la consejería. Permite, por favor, que siempre todos tengamos en vista primero lo tuyo, Señor, lo de tu reino, para que todo lo demás sea añadido. Te agradezco por tu amor, te agradezco por las vidas de cada uno de los que estamos conectados y gracias porque tú has de permitir que cada uno pueda tener descanso y estemos en paz. Te agradezco por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el domingo aquí en Calacuaya y quienes van a otra iglesia, bueno, que el Señor les bendiga abundantemente. Shalom, shalom. Bendiga, buenas noches. Shalom. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias. Shalom. Shalom, shalom.